La teoría del delito básicamente es una pretensión analítica del fenómeno del delito, no es ya como la criminología que pretende desarrollar un análisis sociológico del problema penal, sino una tarea de introspección del delito como fenómeno, como si fuesen una cebolla que uno la parte al medio y ve las distintas capas, analiza la interioridad de la dogmática penal al delito y pretende establecer ahí las categorías de que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Sí? Estas categorías vienen enlazadas por el elemento comportamiento, ¿sí? Que también lo pueden encontrar bajo la denominación de conducta o de acción. ¿Sí? Es este comportamiento humano, es la conducta humana, la que luego es típica, antijurídica y culpable. La dogmática también explica que hay causas que excluyen la acción. ¿Sí? Básicamente estas son tres. ¿Sí? El estado de inconsciencia, los movimientos reflejos y la fuerza física irresistible. ¿Sí? El estado de inconsciencia lo explicamos con el ejemplo del sonámbulo, ¿sí? El caso del sonambulismo, donde el sujeto ni siquiera, su conciencia no está presente, ¿sí? No tiene una conexión con el mundo, con el mundo externo, entonces directamente no realiza una conducta. Lo otro, el movimiento mecanizado, ¿sí? Es el ejemplo del paciente que va al médico y para analizar sus reflejos golpea con un martillito en la rodilla y el sujeto levanta el pie. Ahí no es un acto de esterilización de la voluntad, el propio de levantar la pierna, sino simplemente es un mero movimiento muscular, ¿sí? No es una decisión del individuo. Por lo tanto, ahí tampoco hay conducta, ¿sí? No está implicado el sujeto, sino simplemente los nervios de los músculos. Y en tercer lugar, el ejemplo que todos conocemos como el de la tribuna de un estadio de fútbol, ¿sí? Donde el equipo realiza un gol y toda la gente en manada cae hacia abajo. Imaginemos el que está en el último escalón aplasta al que está abajo de todo y lo lesiona. Claro, ese sujeto no hizo nada, sino actuó como una mera masa mecánica. ¿Sí? Estos casos de fuerza física irresistible, que también pueden provenir de otro hombre o de la naturaleza. Imaginemos que alguien es arrastrado por un tornado y luego cae encima de la humanidad de otro y lo mata. Son casos donde no se realiza acción. ¿Sí? Lo mismo en el caso del movimiento reflejo y en el caso del estado de inconsciencia. Fuera de estos casos, hoy día se acepta que el comportamiento recién conviene analizarlo a nivel típico, porque son completamente sustituibles las categorías de comisión y de omisión. ¿Sí? No hay que construir dos categorías de delitos, delitos dolosos de comisión y delitos de omisión, sino que hay una única categoría de delitos para delitos de la dogmática, delitos comisivos y omisivos. ¿Sí? Uno puede matar tanto por comisión como por omisión. Entonces, la categoría del comportamiento es la categoría del comportamiento típico, la analizamos recién en la tipicidad, y la tipicidad conviene aclarar que es una tipicidad que puede ser tanto objetiva como subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva tenemos sus elementos que la componen, ¿sí? Al sujeto activo, al sujeto pasivo, pero principalmente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, a los elementos normativos, pero principalmente el elemento central ahí es la teoría de la imputación objetiva del resultado. ¿Sí? Es una teoría
estrictamente normativa, ¿sí? Que lo que trata es de conectar acción con resultado, ¿sí? Esta teoría tiene dos momentos. El primero es la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado, y el segundo es la concreción de ese riesgo en un resultado lesivo, ¿sí? Esta es la forma de trabajar de los operadores al momento de establecer si un determinado resultado corresponde atribuirlo a un determinado comportamiento, porque tampoco corresponde que a cada resultado siempre tenga una acción, porque a veces hay resultados desgraciados. No todos los resultados son producto pasibles de ser imputados a una conducta delictiva, ¿sí? Existe a veces la mala fortuna, la desgracia. Bueno, una imputación a la desgracia justamente. Pero bueno, para poder atribuirle a alguien un resultado típico, hay primero que probar que esa persona realizó con su comportamiento un incremento o un riesgo, y que ese riesgo es jurídicamente no permitido. Este es el carácter normativo de la teoría, ¿sí? Lo relevante no es lo causal, sino que lo relevante es si el sujeto, con su acción o con su omisión, creó un riesgo que ese riesgo no estaba permitido para el derecho, porque en la vida moderna todo el tiempo estamos expuestos a riesgos, ¿sí? La vida es una vida de riesgos. Subir un avión implica un riesgo, pero hay riesgos que son riesgos permitidos. Justamente lo relevante aparece cuando realizamos riesgos no permitidos, pero no permitidos no para la moral, sino que lo relevante es que no están permitidos para el derecho, ¿sí? Esto en las actividades reglamentadas está muy claro. Y luego también hay que concatenar que este riesgo creado por el sujeto y desautorizado por el derecho luego es el mismo que se realiza en el resultado, puesto que si el que se realiza es otro riesgo, ese resultado no cabe atribuírselo al sujeto. Este es el nivel de análisis de la tipicidad objetiva. Sucesivamente, una vez que tenemos verificada la tipicidad objetiva, corresponde comprobar el elemento subjetivo de la tipicidad, el hemisferio subjetivo. Y básicamente, la imputación penal, hay dos formas de responsabilidad subjetiva: el dolo y la imprudencia, ¿sí? Pero para ambas dos, el tipo objetivo sigue siendo resuelto por la teoría de la imputación objetiva del resultado. Esto es, esa fórmula propia del finalismo, de que para el tipo culposo se hablaba de la violación al deber objetivo de cuidado, en mi opinión ya no hay necesidad de continuar siguiéndola, sino que la teoría de la imputación objetiva del resultado resuelve los problemas del tipo objetivo tanto en los delitos de comisión como de omisión y en los delitos dolosos como culposos. Luego, la tipicidad objetiva, ¿sí?, en los delitos dolosos sí va a ser significativamente diferente de los delitos imprudentes. ¿Por qué? Porque esto viene dado con la definición de dolo. El dolo debe ser entendido como el conocimiento que tiene el sujeto de los hechos que está llevando a cabo. Si alguien sabe lo que hace y no obstante eso lo hace, es porque quiere hacer lo que hace. Entonces, de esta definición tenemos por comprensión que el dolo es actuar a propósito. En el dolo develamos cuál es el propósito del agente realizador del resultado. Hay tres formas de dolo: el dolo directo, el dolo indirecto o de consecuencias necesarias y el dolo eventual. En el dolo directo es la plena y total coincidencia del propósito del autor con lo hecho. En el dolo de consecuencias necesarias o indirecto tenemos por probado que el resultado no constituía el propósito central
del designio del autor, pero que sí el sujeto sabía que necesariamente iba a ocurrir. Si nosotros para matar a un funcionario ponemos una bomba en su vehículo, sabemos que necesariamente eso va a generar el fallecimiento del chofer. No nos interesa en lo más mínimo que muera el chofer, pero sabemos que va a ocurrir y si no obstante saberlo lo hacemos, tenemos dolo directo del funcionario y dolo de consecuencias necesarias o indirectas del chofer. La tercera forma de dolo es el denominado dolo eventual. ¿Sí? En el dolo eventual, el dolo es tan dolo como en el dolo directo, por eso las tres formas de dolo tienen la misma forma de pena. ¿Sí? No se distinguen las penas en el dolo directo, eventual y de consecuencias necesarias. Pero en el dolo eventual, lo eventual es el resultado. En el dolo directo, el sujeto que saca un arma, dispara, sabe que es seguro la muerte del autor. En el dolo eventual, el sujeto sabe que con su actuar, el resultado puede pasar como no pasar, suceder como no suceder. Por eso es eventual. Pero no obstante esa eventualidad, el sujeto avanza en su designio. De todas maneras actúa. Por eso sostenemos que en el dolo eventual el sujeto deja el resultado en manos del azar. ¿Sí? La dificultad más grande que plantea la imputación subjetiva es la distinción entre el dolo eventual y la forma de imprudencia denominada culpa consciente. Porque en la culpa consciente justamente no hay dolo. Y las escalas penales son muy distintas, o sea, las consecuencias judiciales son completamente diferentes si vamos a atribuir un resultado a la acción de un sujeto por dolo o por imprudencia. Entonces, la imprudencia es el actuar descuidado y tiene dos formas: la imprudencia consciente o también denominada con representación y la imprudencia inconsciente o también denominada sin representación. En la imprudencia consciente no es que simplemente el sujeto deja en manos del azar como el dolo eventual y en esto se distingue, sino que el sujeto se representa la posibilidad de resultado, pero confía en que por sus habilidades y sus capacidades esto no va a ocurrir. ¿Sí? Resigna una regla de cuidado, no la lleva a cabo, deja de lado el protocolo de actuación o una regla de tránsito, pero confía en que él va a poder, llegado el caso, evitar el resultado. En la imprudencia inconsciente, en cambio, el sujeto ni se representa la posibilidad de resultado, ni repara en ella, pero lo central es que tuvo la posibilidad de representárselo. Y en esa posibilidad de representárselo, en esa cognoscibilidad, está el centro de gravedad de la imputación subjetiva de la imprudencia inconsciente. Por lo tanto, si el sujeto ni siquiera tuvo la posibilidad de representárselo, ¿sí? Digamos que no hay imputación subjetiva y tampoco hay un actuar típico y corresponde la exoneración penal. Resuelta la tipicidad, ¿sí? Corresponde hablar de la antijuridicidad. La antijuridicidad tiene un lado positivo, un lado material, que es la confirmación del actuar contrario a derecho, del principio de lesividad constitucionalmente exigido, ¿sí? de la lesión al orden jurídico que ha implicado la conducta analizada, ¿sí? Que no hay ninguna suerte de insignificancia en el hecho, y por otro tiene también la antijuridicidad una suerte de análisis sobre causas que excluyen la antijuridicidad del acto, que son las denominadas causas de justificación, que las encontramos centralmente, más allá de otras que están dispersas en el ordenamiento en su conjunto. El artículo 34, en sus incisos 3, 4, 5 y 6, tiene ahí las causas de justificación reguladas más significativas. Me estoy refiriendo
al estado de necesidad justificante, al cumplimiento del deber, al ejercicio del derecho, ¿sí? A la obediencia debida y acaso más importante, que es la legítima defensa propia y de terceros. Empezamos por esta última, que es la que acaso más tela para cortar dan la jurisprudencia, ¿sí? Está regulada en el artículo 34, inciso 6 del Código Penal y requiere de 3 requisitos, ¿sí? El primero de ellos exige que se haya demostrado una agresión ilegítima actual, ¿sí? De la cual el sujeto tenga una necesidad de poner en acto acciones de defensa. Luego también se exige que los medios empleados para esa acción de defensa sean medios racionales. La necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla. Por esto también es claro que la agresión ilegítima es actual no solo cuando ya empezó, que ahí el sujeto la repele, sino también cuando está próxima a empezar, cuando ya el sujeto ya la impide, ¿sí? Entonces, la legítima defensa puede tanto impedir como repeler la agresión, y cuando se está por desarrollar como cuando ya se está desarrollando es actual. Ahora bien, una vez que la agresión cesó, cesa el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque lo que la ley no quiere, ni permite, ni tolera es la venganza privada. Para la venganza, justamente lo que se exige es el actuar de las fuerzas de seguridad para el castigo del delito. Ahora bien, si en el momento del ataque el Estado no está presente, el sujeto recupera ese derecho de defensa y lo ejerce facultativamente. Esto es, defenderse no es una obligación, es una potestad. El sujeto puede decidir no se defiende y entregar sus bienes, por ejemplo. Ahora, si el sujeto decide defenderse, tiene derecho a hacerlo, ¿sí? Entonces, agresión ilegítima, actual, que puede ser la presente o la inminente, la necesidad racional de los medios empleados para defenderla, porque si los medios son excesivos, nos vamos al exceso en la legítima defensa, que se castiga con una pena atenuada, pero que se castiga. Solo se exonera la legítima defensa cuando los medios empleados son medios racionales. ¿Y cuando los medios son racionales? Que es la cuestión que tenemos que elucidar, justamente cuando son los adecuados para la defensa, cuando no son los desproporcionados, cuando no son los excesivos. Entonces, cuando son los medios eficaces, ¿sí? Los capaces de neutralizar la agresión sin implicar un exceso, porque si implica un exceso, nos vamos justamente a la forma de imputación del artículo 35. Y el último presupuesto que trae la legítima defensa es la falta de provocación suficiente del que se defiende. Entonces, el que se defiende no tiene potestad de andar provocando la agresión para luego castigar al agresor. Solo le está permitido defenderse si éste no provocó anteriormente la agresión. Luego en los incisos supuestos siguientes, ¿sí? La ley regula una suerte de legítima defensa privilegiada, que es aquel que resiste la intrusión en propiedad privada de un desconocido, y luego la legítima defensa de terceros. Ahora bien, la segunda causa de justificación se diferencia, me refiero al estado de necesidad justificante, se diferencia de la legítima defensa porque existe en esta una ponderación de bienes que no existe en la legítima defensa. El estado de necesidad será justificado si y solo si lo sacrificado tiene un menor valor que lo salvado. O dicho en otras palabras, lo que se salva vale más que lo que se sacrifica. En cambio, en la legítima defensa, yo puedo lesionar al agresor a una costa de mi propiedad. Y con esto no estoy significando que la propiedad vale más que la integridad física.
estoy significando que la ley no tiene como requisito para la operatividad de la legítima defensa cierta ponderación de bienes o intereses en pugna. En cambio, el estado de necesidad justificante sí la tiene. Es necesario, primero, que el bien jurídico esté en peligro, porque ahí aparece la necesidad de actuar. Y segundo, que el sujeto esté salvando algo de mayor valor que lo que sacrifica. Por ejemplo, se incendia mi casa, rompo la puerta de mi vecino, tomo el extintor de incendio y apago el incendio en mi casa. Entonces, sacrifico, hay una violación de domicilio y un daño y un hurto y extingo un incendio que potencialmente podría dañar a todo el barrio. O se está incendiando la casa de mi vecino, rompo la puerta y saco a mi vecino que estaba durmiendo y le salvo la vida. La vida vale más que el valor de los bienes materiales. Tiene que haber esa ponderación, ¿sí? Si no se da esa ponderación, en todo caso tendríamos que ver si estamos frente al otro supuesto de estado de necesidad que está regulado en el artículo 34, inciso 2, que es el denominado estado de necesidad disculpante, pero que ese ya es un problema propio de la culpabilidad, que es la categoría siguiente que vamos a analizar. La antijuridicidad también, como la tipicidad, se requiere de un presupuesto subjetivo, esto es, el que se defiende tiene que saber que se está defendiendo y el que actúa en estado de necesidad tiene que saber que está actuando en ese estado de necesidad, ¿sí? Luego, las siguientes justificaciones son más sencillas, ¿sí? El cumplimiento del deber, la obediencia debida o el ejercicio de un derecho, así que no nos vamos a detener porque esta versión digital tiene que ser más corta en el tiempo, si no es imposible concentrar la atención de ustedes lo mismo que una clase presencial. Por eso estoy siendo más incisivo en los temas centrales. En la categoría de la culpabilidad, lo central es definir a esta como un juicio de reproche, ¿sí? La culpabilidad es el elemento central de la imputación penal en la medida que la pena se mide por la medida de culpabilidad, ¿sí? Y justamente a más reproche, mayor pena. Es la instancia donde se reprocha al sujeto por haberse decidido por el injusto cuando pudo haberse decidido por el derecho. Es esa posibilidad que tiene que tener el sujeto de actuar conforme a derecho y es esa mala decisión de actuar en contra del derecho que es lo reprochable. Por eso la culpabilidad tiene como presupuesto la imputabilidad, por aquellos sujetos inimputables no cuentan con esta capacidad de discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Justamente son los enfermos mentales y los niños los que no pueden, por razones de orden muy diverso, comprender la criminalidad del acto. Luego, siendo este el núcleo central de la culpabilidad, justamente en el lado cognitivo es la conciencia potencial del injusto, del sujeto, de la capacidad de comprender que está actuando mal. Y es eso por lo que se lo está enjuiciando. El lado negativo es el error de previsión, ¿sí? Del mismo modo que la ausencia de dolo tiene el error de tipo como forma de anulación del tipo. Luego, la culpabilidad también tiene como presupuesto la libertad y como formas de anulación de la libertad tienen a el que denominamos recién el estado de necesidad disculpante, ¿sí? Y la coacción, ¿sí? El sujeto que firma un cheque en formulario ajeno con un revólver en la cabeza no merece ningún juicio de culpabilidad porque no tiene libertad, ¿sí? Es un sujeto coaccionado y la coacción anula la culpabilidad. Luego, el estado de necesidad disculpante también, porque si bien no hay ponderación de bienes, no hay posibilidad de actuar con libertad. El ejemplo es el médico que recibe 2 pacientes en estado con una enfermedad terminal y tiene un solo respirador artificial.
al que se lo coloca lo salva, al que no se lo coloca lo mata. Tiene que elegir. Y como ninguna vida vale más que otra, la elección que haga en términos de nula libertad no puede ser reprochable. Pero tampoco podemos decir que actuó bien, porque ninguna vida vale más que otra. Lo mismo puede ser dilemático para un padre que está en la playa y sus dos hijos ingresan al mar y se están ahogando. No puede salvar a los dos al mismo tiempo, tiene que salvar a uno. Y al que no salva lo está condenando a la muerte. Pero no es reprochable esa conducta porque más no podía ser. Pero el estado de necesidad no puede ser justificante porque ahí sí ningún bien vale más que otro. Lo central en el estado de necesidad justificante justamente es el interés preponderante. En el estado de necesidad disculpante no hay un interés preponderante, sino que hay una ausencia de libertad en la elección. Por eso no hay culpabilidad, no hay reproche y se lo exime de pena, ¿sí? Y me refería por último al error de prohibición, que puede ser directo como indirecto. El directo es el error que tiene el sujeto que ignora que la conducta está prohibida. En cambio, el error de prohibición indirecto es el sujeto que tiene la representación de que existe un permiso que en realidad no existe. Por eso es indirecto. No es que ignora la prohibición, sino que supone que él cuenta con un permiso que la ley no ha establecido. Pero en ambos casos el sujeto supone no contravenir la ley penal, por eso afirmamos que actúa con error de prohibición. Ahora bien, el único error de prohibición que exonera toda forma de imputación penal es el error de prohibición invencible, ¿sí? Que es aquel en el cual cae el sujeto que no tuvo ninguna chance de no errar. Ahora bien, hay otra forma de error de prohibición, que es el error de prohibición vencible, ¿sí? Que es aquel sujeto que, si bien yerra, de haber puesto un poco más de empeño, no erraba. Entonces, en estos segundos casos, donde la categoría es la vencibilidad del error de prohibición, sea directo o indirecto, a lo sumo lo que genera es una disminución del castigo, pero no una exoneración penal. Lo mismo ocurre con el error de tipo. El error de tipo es aquel en el que incurre el sujeto que no tiene dolo, ¿sí? Por lo tanto, si el error es invencible, el error en el que cae el sujeto que no tiene una chance de errar, la solución va a ser la atipicidad de la conducta, porque estamos en el nivel del tipo. Ahora, si el error es vencible, este error en el que cae aquel en el que de haber puesto un poco más de empeño no erraba, lo que tenemos que ver si corresponde la imputación por una forma culposa, porque ustedes saben que no existe un castigo culposo al lado de cada castigo doloso, sino que los castigos por culpa son muy puntuales en los bienes jurídicos de mayor importancia, por ejemplo, la vida y la integridad física. Entonces el error de tipo vencible deja en pie la imputación por culpa si es que la ley tiene prevista la imputación por culpa. En el robo no hay una imputación por culpa. Aquel que se lleva como propio un tapado que confunde y en realidad era de otro, no está hurtando, ¿sí? Porque aun cuando fuese vencible, no hay un castigo por imprudencia en el hurto, ¿sí? Pero sí en las lesiones y sí en el homicidio. Bueno, con esto ya hemos recorrido los tres estratos de la teoría del delito, concentrándonos en lo más significativo, en lo más relevante, y tendríamos que aportar que a su vez en los artículos 42 a 44 la ley penal tiene establecida el castigo de la tentativa, ¿sí? No solo se castigan los hechos consumados, sino también los tentados, y estos son definidos como aquel que, habiendo comenzado la ejecución de un crimen, luego no lo consuma por razones ajenas a su voluntad, ¿sí? Porque si no lo consuma por razones de su propia voluntad, está desistiendo, y el desistimiento sí es una exoneración penal.
el desistimiento voluntario, ¿sí? No el desistimiento de otro orden. Y luego el artículo 44 establece en qué forma la tentativa se reducen las escalas penales en comparación con el delito consumado. O sea, la tentativa se castiga, pero no del mismo modo que la consumación, sino con una pena atenuada, y en esto remito a la lectura del artículo 44 del Código Penal. Y la siguiente forma de ampliación de la imputación penal la encontramos en los artículos 45 y 46 del Código Penal, que estos son los siguientes, que se establece que no solo los autores van a ser castigados, sino también los instigadores, con la misma pena que los autores, y también los cómplices, ¿sí? Y los cómplices la ley los divide entre los cómplices primarios y los cómplices secundarios, ¿sí? Los cómplices primarios son aquellos cooperadores que hacen un aporte tan esencial que sin ese aporte el delito no se puede cometer. Por eso a estos se los castiga con la misma pena que el autor. En cambio, a los cómplices secundarios son aquellos que hacen un aporte que, si bien es prescindente, o sea, si bien el hecho se cometía de todas formas, sí colocan al autor en mejor posición de completar todo el iter criminis. Por eso el castigo es atenuado, y el artículo 46 tiene una forma de atenuación para el cómplice secundario, del mismo modo que el artículo 44 la tiene para la tentativa. Esto es, se reduce de 1/3 a la mitad. 1/3 del mínimo y la mitad del máximo, ¿sí? Entonces, con estas dos formas de ampliación de la punición, que son a la tentativa y a la complicidad, completamos el análisis de la tipicidad, la antijudicial y la culpabilidad. Lo mismo hemos dicho que la imputación por comisión va igual que la imputación por omisión, esto es que no es necesaria otra categorización de delito, y que también es central establecer que los delitos imprudentes en su tipicidad objetiva también se resuelven con la teoría de la imputación objetiva de resultado, del mismo modo que se resuelven los delitos dolosos. Con esto cierro la presentación, que por estas razones de clase vía remota tiene que ser más breve que la clase presencial. Remito a la lectura de la obra de Bacigalupo, donde están estos conceptos y con mayor desarrollo, y recuerdo la forma de examinación, que va a ser un caso de la vida real con relevancia para el hecho penal, pero la forma en que ustedes van a demostrar la comprensión del caso va a ser por la vía del multiple choice. Con esto concluyo y les deseo mucha suerte para el examen, y esperar que en próximo tiempo podamos vernos. Así que un afectuoso saludo a todos. Gracias.